Buenos días, presidentes, expresidentes, secretario general Almagro, directivos del Instituto Interamericano por la Democracia, colegas de la prensa, invitados especiales y a quienes nos siguen a través de los medios de comunicación. Me honra representar a mi país en este foro. Nicaragua es rehén del perverso sistema que a vista y paciencia de las naciones democráticas regidas por el sistema interamericano avanza destruyendo los cimientos de la institucionalidad, el respeto a los derechos humanos, las libertades y el Estado de Derecho. Cuba, Venezuela, Argentina, Bolivia y Nicaragua son territorios en donde mafiosos, disfrazados de políticos, han alcanzado el poder por la vía democrática, con elecciones libres y jugando en reglas claras y limpias, pero que una vez que se convierten en gobiernos, se disponen a reformar la Constitución para mantenerse en el poder el tiempo que crean necesario y, si las circunstancias internas de sus países lo permiten, quedarse en el poder indefinidamente. En esa deriva autoritaria aplican libretos elaborados en Rusia y Cuba desde hace décadas y que, aunque son sabidos hasta la saciedad en nuestros pueblos, siguen teniendo una efectividad asombrosa. El paso a paso se aplica en La Habana desde hace más de 60 años, en Venezuela hace 2 décadas y un poco más, y en Nicaragua hace más de 14 años, aunque con más severidad y crueldad desde abril del 2018, cuando la población hastiada del autoritarismo, la corrupción y la violación a las leyes y los derechos humanos dijo basta al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con manifestaciones cívicas que fueron sofocadas a sangre y fuego. Desde entonces, el estado de sitio de facto en el país, en donde han sido asesinados producto de la represión más de 325 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha habido más de 2.000 heridos, más de 100.000 exiliados, entre los que me cuento, y en algún momento más de 1.000 presos políticos sometidos a torturas y tratos crueles. Hoy, el número de reos de conciencia supera los 120 y Daniel Ortega y Rosario Murillo los ocupan como fichas de cambio en su perverso ajedrez. En mi país no existe la libertad y poco a poco se va convirtiendo, como en el caso de Cuba y Venezuela, en una enorme cárcel. Lo más preocupante es que la represión y el atropello de las libertades públicas, como la libertad de concentración, la libertad de expresión y pensamiento, es asunto de la vida cotidiana por parte del régimen, tratando de normalizar lo ilegal y criminalizando el ejercicio de la democracia. Los nicaragüenses estamos hoy ante una terrible encrucijada, explicada bajo la siguiente lógica. ¿Querés vivir en el país? Entonces aceptá la dictadura y no reclames nada para evitarte problemas, y si no te gusta esa opción, entonces asumí las consecuencias de reclamar, que pueden ser muerte, cárcel, amenazas, persecución y asedio. O bien tenés la opción de largarte para otra parte y así nos evitamos problemas todos. Es decir, las opciones son la sumisión absoluta o el destierro. La aprobación de leyes de agentes extranjeros, ley de ciberdelitos, la ley de traidores a la patria y cadenas perpetuas de parte de la dictadura Ortega y Murillo es una copia al carbón de leyes garrote implementadas en Rusia, Cuba y Venezuela, que lejos de acercarse a una búsqueda de la salida de la crisis sociopolítica que destruye al país, es una señal inequívoca de que la proterva pareja en el poder reafirma: aquí nos venimos a quedar a cualquier costo. O sea, en Nicaragua se pasó de una desgobernanza política y de un andamiaje democrático defectuoso a una criminalización de la democracia, legalizando la represión y el atropello a los derechos humanos y a las libertades. En noviembre de este año se supone que habrá elecciones en mi país. A Ortega y Murillo, los nicaragüenses y la comunidad internacional, y particularmente la OEA en su Asamblea General de octubre del año pasado, le han reclamado que sea a través de esos comicios transparentes, justos y observados nacional e internacionalmente que se pueda superar la crisis y que el país retome la senda de la democracia. Daniel Ortega
envió hace unas semanas una contrarreforma electoral desoyendo ese clamor y reafirmando que los comicios no garantizarán el respeto a la voluntad popular y que entonces lo que habrá es un sainete electoral en el que algunos opositores, colaboracionistas o funcionales bailarán la canción que el dictador y su consorte pongan en la roconola. Esa contrarreforma y los jueces que Ortega quiera para esas supuestas elecciones fueron aprobadas ayer en mi país, lo cual demuestra que Ortega no tiene el más mínimo interés en responder a lo que la mayoría de la nación y la comunidad internacional le reclama como salida a la crisis. Las voces de Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y el sistema interamericano a través de la OEA siguen apostando a que el dictador Ortega y su esposa Murillo reflexionen, pero estos ya dejaron claro que no lo harán y jugarán el partido bajo sus condiciones. El pasado 28 de abril, los grupos de oposición enviaron una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el que le hicieron, abro comillas, un vehemente llamado para que realicen todas las acciones diplomáticas que esté a su alcance en el ámbito bilateral y multilateral para demandar al régimen actual la aprobación de reformas a la ley electoral. Honestamente ignoro si el secretario Almagro hizo algo. Y si hizo algo en secreto, pues no tuvo ningún efecto. Y es por eso que hoy aprovecho esta oportunidad para dirigirme respetuosamente a él, en nombre de las víctimas mortales de la represión y sus familias, de los secuestrados políticos, de los más de 100.000 exiliados producto de la persecución política y de la mayoría del pueblo de Nicaragua que quiere un cambio en mi país para solicitarle. 1. Que haga el trabajo que le corresponde como secretario general de la OEA y empuje a la aplicación en todo su rigor y de una vez por todas de la Carta Democrática Interamericana, desconociendo desde ya el proceso electoral porque no cumple con la resolución de la Asamblea General de la OEA relacionadas con la garantía de elecciones transparentes y vigiladas local e internacionalmente, que certifiquen que la voluntad popular sea respetada. 2. Advertir, le pido al secretario Almagro, advertir desde ya que el sistema interamericano y la comunidad internacional, que el resultado de la farsa electoral que han decidido montar Ortega y Murillo no tendrá ninguna legitimidad y proceder desde allá sin esperar a que se lleve a cabo el fraudulento proceso. Estoy seguro que el Consejo Permanente tiene los votos suficientes para desconocer a Ortega y ese proceso desde ya. Concluyo pidiéndole al secretario Almagro que los dobles raseros no caben con las dictaduras. Daniel Ortega es tan dictador como Maduro y eso me parece a mí que se debe decir sin ambajes. Ambos son autores de crímenes de lesa humanidad y miembros de una mafia internacional que instaura dictaduras en nuestro continente. La defensa de la democracia en las Américas es responsabilidad de todos y debemos decidir, y más que decidir, demostrar si queremos ser del grupo de los que en verdad batallamos por la libertad en el continente o somos del bando de los mafiosos que disfrazados de políticos esclavizan a nuestros pueblos. Muchas gracias.